Vale, lo digo de nuevo. Lo que voy a enseñar no es algo que uno pueda entender con la mente, con el razonamiento humano. Dios tiene que abrir el velo y tienes que entrar en la esfera espiritual, tienes que tener mente espiritual para ver esto. Así que necesitamos luz, necesitamos revelación, necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude. Y así lo pedimos, Dios. Así lo pedimos. Y gracias, Dios, por un cielo abierto sobre nuestra escuela de evangelismo, por cada estudiante, que pido, Dios, que alumbres a cada persona aquí. Yo también quiero que me alumbres el corazón, la mente, el espíritu. Quiero ver algo que nunca he visto, Dios. Quiero ver la grandeza de la cruz. Quiero ver, Dios, la obra que hiciste en la cruz por medio de Cristo. Quiero verlo de una manera fresca. Quiero que enciendas, Dios, en mi corazón una llama que arde hasta el día de mi muerte, Dios. Quiero aprender, quiero conocerte. Ayúdanos, danos una revelación de tu amor hoy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues el fundamento de nuestro ministerio no es la caja, aunque es nuestra plataforma y es nuestro método. Pero la enseñanza más importante de nuestro ministerio, y quizá el punto más fuerte, es el mensaje que nosotros predicamos, que es el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, el mensaje evangelístico, es el mensaje. Entonces, nosotros, después de 17 años predicando en la Puerta del Sol, que ese es un milagrazo, y vemos que Dios nos ha ayudado mucho, pues permanecer fieles predicando 6 días a la semana en estos años. Este local ya nos pertenece, creo que la mayoría habéis escuchado de también otro milagro, de que el local donde estamos ahora, en plena Puerta del Sol, en el kilómetro cero de España, en el epicentro de España, estos 260 metros pertenecen a On the Red Box, a este ministerio de kilómetro cero. Eso hace 2 años pudimos comprar. Esto significa que tenemos una sala de oración donde estamos hoy, en esta sala. Solo usamos esa sala para orar y una vez al mes para la escuela de evangelismo. Por eso estáis aquí hoy. Así que esto está empapado con la oración. Y entonces tenemos un sitio permanente de oración, de evangelismo y de formación, lo que estamos haciendo hoy. Hasta que venga Cristo, porque el local es nuestro. Así que esto es algo que nos emociona bastante. Y el mensaje que nosotros predicamos, después de estos años predicando aquí, pues lo hemos titulado Las 4 columnas. Y aquí delante tengo pues una pequeña ilustración de lo que son las 4 columnas. Y sobre las 4 columnas es donde nosotros podemos desarrollar nuestros ministerios evangelísticos. Voy a repasar un momento cuáles son las 4 columnas. Y la primera... La primera es que Dios tiene una ley. Es una ley santa, es una ley perfecta, es una ley justa, son los 10 mandamientos. Y para poder llegar al cielo, Cristo dijo, si quieres heredar el cielo, tienes que obedecer los mandamientos. Se lo dijo al joven rico. Así que esto nos causa un problema, porque nadie ha cumplido con los mandamientos de Dios. Esa es columna número 1. Columna número 2, que es la eternidad. Algún día vamos a morir. Vamos a presentarnos ante Dios en el día de juicio. Habrá un cielo, habrá un infierno. Grave consecuencia para la persona que no guarda el pacto de Dios. Es una grave consecuencia porque en el día de juicio va a abrir el libro de tu vida, va a ver que eres culpable y el cielo, la puerta del cielo estarán cerradas. Problema, consecuencia, columna número 3 es la solución. La solución que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, Cristo Jesús. Columna número 3 es la solución. Cristo, la cruz, ofrece pagar nuestra deuda, nuestra multa, para poder abrirnos la puerta al cielo. Y columna número 4 es el llamado. Y el llamado es un mandato, es una invitación, no es una sugerencia.
pero es cuando llamamos a la gente al arrepentimiento y fe. ¿Cómo podemos recibir la solución? ¿Cómo podemos recibir el cielo? Pues el llamado es el arrepentimiento y la fe en Cristo. Arrepentimiento significa, pues, te arrepientes, que es dar la espalda a tu propia voluntad, a tu vida, a tu pecado, a ser tu propio Dios. Y depositas tu fe en Cristo, tu confianza en Cristo, que lo que Él hizo en la cruz es suficiente. Nadie se lo merece, pero nos lo ha dado por gracia. Entonces, arrepentimiento. Entonces, la cuarta columna es el llamado. ¿Vale? Problema, consecuencia, solución, llamado. Las 4 columnas del mensaje evangelístico. Ahora, cuando nosotros predicamos las 4 columnas en conjunto, en tu testimonio, ahora, tú te subes, esa es una plataforma. Aquí tienes las 4 columnas. Cuando tú unes las 4 cosas, se convierte en una bomba atómica. Poder de Dios. Voy a leer. 1 Corintios capítulo 2. Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Dice, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos elegantes y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confíen en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Lo voy a resumir. Pablo no confiaba en sus dones para poder predicar. Si no eres buen predicador, si no eres buen orador, si no tienes ese gran don de hablar, que no pasa nada. Porque el poder de Dios en el evangelismo no está en tu habilidad de hablar. El poder está contenido en el mensaje. El mensaje dice, no me avergüenzo del evangelio, que es esto, no me avergüenzo del evangelio, las 4 columnas, porque es el poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Ahora, si quitas una de las columnas y decides que no vas a hablar de la ley y del pecado, esto se cae. Si quitas la otra columna y dices, yo no voy a hablar del infierno y del cielo, el día de juicio, porque este es muy fuerte, pues esto todo se derrumba. Ya pierdes el poder de Dios. Si no hablas del arrepentimiento y solo dices, acepta al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, si solo dices esto y no hablas del arrepentimiento, todo se cae para abajo. Así que las 4 columnas son sumamente importantes. Pero hoy no toca hablar de las 4 columnas. Tienes que venir otro día para eso. Solo voy a hablar de una columna. Solo una, porque podemos, ya eso nos deja pues entrar con un poco más de profundidad. Y voy a hablar de la solución. Columna número 3, que es la solución. Ahora, vamos a ver. Mi deseo hoy es que veáis, como hemos orado, el amor de Dios. ¿Saben la famosa frase, Dios te ama? Pues os lo quiero demostrar por medio de esa enseñanza. Vamos a mirar vamos a repetir Juan 3:16. ¿Preparados? Y os voy a parar. Tú empiezas a repetir y luego os paro y pensamos en lo que hemos dicho. ¿Preparados? ¿Listos? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios. Amor de Dios. Hoy vamos a hablar del amor de Dios. Porque de tal manera amó, amor de Dios, ágape, amor incondicional a Dios, al mundo, a ti. ¿Cómo nos
mostró el amor de Dios. Seguimos con el versículo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Aquí está. Amor de Dios se demuestra en que Dios nos ofreció una solución, Jesucristo, que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves? Ahí está las 4 columnas en Juan 3:16. Ahora, mira, primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. Lo voy a leer. Conocemos lo que es el amor. Conocemos lo que es el amor. Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. ¿Dónde está el amor de Dios? Jesucristo entregando su vida por nosotros. Hasta allí. Ya tenemos nuestro fundamento y estaremos hablando del amor de Dios, de la solución y de lo que Cristo hizo por nosotros. Este es el guión, que todos tenéis una tarjeta cuando entraste, ¿vale? Saca la tarjeta porque vamos a seguir un poco el guión aquí. Vamos a hablar de las 7 doctrinas de la cruz, 7 cosas que Cristo ha hecho a favor nuestro en la cruz. Lo voy a decir de nuevo. Voy a hablar de 7 cosas que Cristo ha hecho por ti, por amor a ti, en la cruz. Es la solución. Es donde vemos el amor de Dios. Pero para entender el amor de Dios, tenemos que entender la mala noticia. Y si no entendemos la mala noticia, es muy difícil ver el amor de Dios. Primero tenemos que entender lo que es nuestra situación, nuestra condición. Y la gente en la calle, cuando evangelizamos, tenemos que entender, ellos tienen que entender primero su situación espiritual, escuchar de Cristo la buena noticia y así lo podrán apreciar. Vamos a rebobinar en toda la historia antes de llegar a la cruz y entender dónde comenzó todo esto, sino en el huerto del Edén. ¿Cuántos se acuerdan de esa gran historia? Quizás los primeros 3 capítulos de Génesis, gracias. Los primeros 3 capítulos de Génesis nos marca lo que es el Evangelio, la promesa de Cristo. La primera profecía se encuentra en capítulo 3, versículo 14. Y todo comenzó cuando Dios creó a Adán y Eva, los ha puesto en el huerto para cuidar el huerto, nombrar a los animales, un árbol de vida y un árbol que se llama la ciencia del bien y el mal. Así que, ¿por qué necesitamos un Salvador? ¿Por qué necesitamos que Cristo viniese al mundo a salvarnos? Todo comenzó en el huerto del Edén. Adán y Eva amando a Cristo, amigos de Cristo. Juanca, ven aquí un momento. Tenemos a Adán y Eva que dice que de día iban en fellowship, en confraternidad, en unión con Dios. Hablaban de alguna manera cara a cara. Tenían amistad. No había enemistad, no había división, no había pecado. O sea, podían hablar perfectamente y conversar. Gracias, Juanca, qué bien lo has hecho. Y luego Dios da la primera ley dada al ser humano. La primera ley. Y la primera ley es, podéis comer de todos los árboles, hasta el árbol de la vida. Comes del árbol de la vida, vives para siempre. Como la fuente de juventud, ¿no? Si estás buscando la fuente de juventud, es el árbol de la vida. El árbol de la vida representa a Cristo. El árbol de la vida estuvo en el huerto del Edén y hoy día está en el cielo. Lo sabíais, ¿no? El árbol de la vida está en el cielo. Al final dice, el que lava sus ropas, el que venciere, tendrá derecho a comer del árbol de la vida. Está en la nueva tierra. Ahora mismo estamos en el huerto del Edén y tenemos a Adán y Eva y están, pues, la primera ley, que podéis comer de todo,
hasta el árbol de la vida, vivir para siempre, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal, no quiero que comas. ¿Por qué? Porque dice, si comes ese árbol, morirás. Y no quiero que mueras. Así que no comas del árbol. No te acerques al árbol. O sea, aléjate del árbol. Todo es lícito, menos ese árbol. No te acerques. Solo un mandamiento, una ley y una promesa. La ley era no comer, porque resultado, consecuencia, morirás. ¿Por qué lo dijo Dios? Porque de alguna manera yo lo imagino así. Dios es la vida, ¿correcto? Dios es vida. Que todos digan Dios es vida. Dios es vida. Dios es vida. Esta es una mascarilla de oxígeno. Y el que ha estado en el hospital sabe que esto te puede salvar la vida. Y Adán y Eva, cuando Dios sopló en ellos, les dio vida. Y estaban conectados de alguna manera. Estaban conectados a una vía de vida, una vía de oxígeno, digamos. Vida, vida eterna, vida abundante con Dios. Con Dios. Así vivían. Yo y Juanca, representando a Dios, viviendo con vida. Ahora, Dios dijo, podéis comer de todos los árboles, pero ese no. Porque si comes de ese árbol, se corta la vía. Se corta la tubería de oxígeno y ciertamente morirás. Yo no sé si habéis tenido algún familiar, quizás es la pesadilla más grande del mundo, que ha estado con el Life Support System, ¿cómo se dice? Las ayudas para mantener a uno vivo. Y a veces los familiares tienen que tomar la decisión de desenchufar las máquinas porque ya no hay esperanza. Y cuando desenchufan las máquinas, se mueren. Porque están conectados con la máquina de vida. Entonces, quiero que quede claro esto porque ahí es la base de lo que es la cruz. Nosotros vivíamos bien, Adán y Eva, con Dios conectados, pero en el día que ellos comieron del árbol, se cortó y Adán y Eva empezaron a morir. Y luego Dios los llamó y dice, ¿pero qué habéis hecho? Entonces Adán y Eva, ya pues asfixiándose, se habían escondido de la voz de Dios, que era una de las primeras señales de que habían pecado, porque les cayó vergüenza. Ya no querían estar con Dios porque les dio vergüenza estar con Él, porque ellos ya tenían pecado, porque Dios era santo, y ahora ya esconderme. Eso es lo que nosotros hacemos, nos escondemos. Cuando pecamos no corremos a la iglesia. Cuando pecamos no vamos directos al cuarto de oración a buscar a Dios, no, nos escondemos porque nos da vergüenza. Y ahora Adán y Eva, pues con la vergüenza que tenían, hicieron unos delantales con hojas de higuera para cubrir su desnudez, su vergüenza. Dios viene y dice, ¿pero qué habéis hecho? Que no he sido yo, ha sido la mujer que me diste, ahí muriéndose ya. Y Dios decía, las hojas de higuera no es lo que te va a cubrir el pecado, no te va a cubrir la vergüenza, no va a reconectar la vía de oxígeno. Entonces lo que hizo Dios era tomar uno de los animales. Y ahora empezamos a ver lo que es la base de la expiación. La base de la cruz. La expiación es una palabra que usamos en la Biblia para explicar estas 7 doctrinas. La expiación es lo que comenzó en Génesis y concluyó en la cruz. La expiación significa cubrir. ¿Ves? Que ellos se cubrieron con hojas de higuera y Dios decía, eso no vale. O reconciliar. Así que termina en lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces Dios tenía que expiar, tenía que cubrir, tenía que perdonar ese pecado o iban a morir en el instante.
Entonces lo que Dios hizo, escucha la palabra, tomó un sustituto. Dios es muy bueno en esto. Él eligió un sustituto. En vez de acabar con la vida de Adán y Eva en el instante que podría haberlo hecho, dejarlos asfixiarse, Él en vez de eso tomó un sustituto. Y tomó un animal y entendemos que hizo así. Qué guapa la oveja, ¿verdad? ¿Cuántas habéis estado en alguna matanza alguna vez? ¿Con qué animal? Con un cerdo. ¡Un cerdo! ¡Esto es lo peor! Mira, yo me he criado en una granja de gallinas. Una gallina hace... Y le agarra por las patas y hace... ¡Ra! Y hace... Bling, blang, bling, blang, blang. Y se acabó. ¿Un cerdo? ¿Chilla? No, ok, o no. Chilla. Mira, chilla que te da escalofríos. Entonces, el cordero no se queja, pero Dios agarró un animal y toda la sangre se derramó allí delante de Adán y Eva. Adán y Eva no habían visto antes ni muerte ni sangre. Y Dios luego no terminó solo matando el animal. Dios dijo, tengo que hacer expiación. Os tengo que cubrir. Vais a morir más adelante, pero de momento os tengo que cubrir. Entonces Él arrancó las pieles. Arrancó las pieles de ese pobre cordero. Hizo para Adán y Eva túnicas de piel de cordero. O túnicas de piel, dice. Dios hizo túnicas de piel de un ser viviente, le mató, derramó su sangre, su piel, lo que antes cubría esa vida, ahora cubre la vergüenza de Adán y Eva. Cada vez que se levantaban Adán y Eva y veían la piel de cordero, a lo mejor pensaban, por mi culpa, murió ese animal inocente para cubrirme. Y Dios dijo, de momento os cubro. Pero Eva, más adelante, en las generaciones venideras, vendrá uno de su simiente, de su vientre, que va a nacer y vendrá como cordero. Y vendrá no solo para cubrir, pero vendrá para expiar, para quitar el pecado del mundo. Hizo la profecía en Génesis 3:14 de Cristo. Luego Dios decía, más conmigo no puedes estar. Así que os tengo que echar fuera, lejos, separación. Ya no podéis estar conmigo. Habéis pecado, sois rebeldes, desobedientes, el pecado ha entrado, escuchaste la voz del diablo. Yo soy santo, yo soy perfecto, ya no podemos tener comunión, fuera. No, hay que No, decían más bien decían esto, porque hay que entender su situación. No, es que queremos acercarnos al árbol de la vida. ¿Por qué lo sé? Porque dice la Biblia que los echó para que no se acercasen y comiesen del árbol de la vida. Imagínate, comer del árbol de la vida lleno de pecado y vives para siempre lleno de pecado. Y Dios dijo, vendrá el día que comerás del árbol de la vida. Hoy no es el día, fuera. Y los echó fuera y ahí había una puerta que guardaba el huerto del Edén y puso un ángel con una espada de fuego que decía que
Viene Adán y Eva. El árbol de Leví. No, que no podéis entrar. Estoy guardando el árbol de Leví, no podéis venir. Uy, me mareo. Así comienza la historia del Evangelio. Y llegamos a lo que es el mensaje de la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mira lo que nos ha pasado, amigos. Dios nos ha dado una ley. Y errar el blanco, pecado significa errar el blanco. ¿Habéis jugado dardos alguna vez? Yo me acuerdo en Colmenar Viejo una vez tenía una buena ilustración de lo que era pecado, y que saqué una diana y 3 dardos y puse encima un billete de 5 euros y digo: voluntarios en la calle a tirar 3 dardos, el que lo meta en el blanco se llevan los 5 euros. Porque es súper difícil, a menos que ensaye mucho. Hasta los más expertos pueden dar en el blanco algunas veces, pero siempre no. Pecado significa, Cristo dijo: obedece mi mandamiento, blanco. Si obedeces mis mandamientos, vivirás. Estoy intentando obedecerte, Dios. Estoy siendo la mejor persona posible. Soy una buena persona. Estoy intentando. No siempre digo la verdad, pero muchas veces sí digo la verdad. A veces das en el blanco y otras veces erras. Cuando ya fallas y no das en el blanco, eso se llama pecado. Así que voluntarios. Y una mujer de Colmenar Viejo sale y dice: yo quiero intentar. Digo: ¿has jugado alguna vez? No, nunca. ¿Cómo lo hago? No, digo, tú lo pones ahí nada más y se pone ahí de aquí a la columna y hace ¡fum! En el blanco lo clavó a la primera. Digo: has estropeado mi ilustración. Y le tenía que dar los 5 euros. Pero de todas las maneras, errar el blanco significa, Dios dice: blanco, ley. Cumples ley, cielo. No cumples ley, entonces pecado. ¿Qué ocurre? Pues el pecado está escrito. ¿Y cómo sabemos que está escrito? Está escrito en Apocalipsis. Dice que en el último día, en el gran día del juicio, dice: sacarán los libros. Supuestamente hay libros en el cielo. Y que cada uno aquí tenemos un nombre escrito, nuestro nombre escrito aquí por fuera, o en algún lado. Y dice: abrirán los libros, y dice: los muertos, los grandes, los pequeños, los ricos, los pobres, todos, serán juzgados conforme a lo que han hecho en la carne, en la vida. Cosas buenas y cosas malas. Cuando han dado en el blanco y cuando no han dado en el blanco. Todo está escrito. Todo está escrito. Así que el problema aquí es, esto se llama la sustitución. Cristo Jesús, cuando Él vino a la cruz, esta es la primera doctrina o la primera cosa que Cristo hizo por nosotros. Cuando Cristo descendió a la tierra como Cordero de Dios, y Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que Cristo hizo cuando Él se subió a esta cruz, estas cuerdas representan las 7 cosas que Cristo ha hecho por nosotros. La primera es la sustitución. Él llega a la cruz y de alguna manera en el ámbito espiritual saca tu libro, se apropia de tu propio libro, de tus cosas malas, fue clavado a la cruz, latigazos, corona, barba, todo lo que era una crucifixión romana. Cuando Él tomó esa culpa tuya, murió por el pecado. Y cuando después de morir, resucitó, pecador, para poder perdonarte. Se llama la sustitución, porque Él tomó tu lugar. ¿Recuerda lo que hemos visto aquí? Adán y Eva. Adán y Eva. Tenemos
Cordero, tenemos a Adán y Eva. Pues Adán y Eva, culpables, Cordero, inocente. Nunca había pecado. Él se muere en el lugar de Adán y Eva. Cristo llega. Nosotros como Adán y Eva somos pecadores. Cristo toma nuestro lugar. Él hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Se llama la sustitución. Ahora que todos digan amén. Amén. Porque esta es una buena noticia. Dios te amó tanto que estaba dispuesto a sustituirte en la cruz. ¿Habéis escuchado alguna vez? Tenía que haber sido yo crucificado. Yo tenía que haber sido castigado por mi... Claro. Pero Cristo te amó y dijo, no quiero que te castiguen, yo voy a tomar tu lugar. Os doy un ejemplo en la Biblia. Un ejemplo en la Biblia donde vemos la sustitución es con Barrabás. Mira, Barrabás y Jesús, ante Pilato, están en el calabozo, ¿no? En la prisión. Sacan a estos dos prisioneros. Tenemos a Jesús, perfecto, Cordero de Dios. Tenemos a Barrabás, que es asesino, que ladrón, que los dos van a ser crucificados. Y luego Pilato dice, bueno, ¿qué haremos? Vamos a soltar a uno. Y ya sabéis lo que pasó. Todo el mundo decía, ¡suelta a Barrabás! Y Pilato, asombrado, dice, pero este es culpable, el otro es inocente, no veo ningún mal en él. ¡Suelta a Barrabás! ¿Pero qué haremos con Jesucristo? ¡Crucifícale! ¿Y qué hacía Jesús? Jesús, como cordero ante el matadero. ¿Quién era el inocente? ¿Quién salió libre? Barrabás. ¿Barrabás salió libre? Como si nunca hubiera pecado. Barrabás salió a cenar con su familia, como si fuera inocente. Cristo fue crucificado, como si fuera culpable. Sustitución. Que todos digan sustitución. Muy bien, la primera buena noticia. Número 2. Cristo te ama. Amén. Culpable. Dios te pone delante los 10 mandamientos. Mira los 10 mandamientos. Éxodo 20. Y dice, amarás a Dios, no tendrás dioses ajenos, no usarás el nombre de Dios en vano, guardarás el día del Señor, o sea, trabajarás 6 días, un día vas a descansar de los 7, honras a tu madre, a tu padre, no... el número 5, honra a tu madre y padre. Número 6, que es no matar. Número 7, no adulterar. Número 8, no robar. Número 9, no mentir. No dirá falso testimonio. Y número 10, no codiciar. Muy bien, entonces estos mandamientos es la ley de Dios. Entonces cuando no cumplimos con la ley de Dios, somos culpables. Ahora, yo te pregunto, ¿has mentido alguna vez? Pues claro, mentiras piadosas, pero mentiras de todas las maneras. ¿Inocente o culpable en el día del juicio? Claro, culpable. Ahora, ¿cómo vas a quitar tú la culpa? Es que tú no puedes. Es que una vez culpable, culpable, ¿no? ¿Cómo vas a borrarlo? Que dice el musulmán. El musulmán dice, por cada cosa mala que hago, voy a hacer una cosa buena. Pero la cosa buena borra la cosa mala. No, eso es como si tuviese yo ese vaso de agua, ¿verdad? Y que lo tengo. Muy bien. Agua fresca. Oh, espera. Bueno, he escupido un poco. ¿Quieres tomar un poco? Te da asco, ¿no? Pero, mire, pero solo ha sido un escupidito pequeño. Venga. Pero está contaminada todo. He contaminado todo el vaso de agua por solamente un poquito de saliva mía. Nadie lo va a tomar aquí. Ahora, si lo vacío y lo relleno de nuevo, tampoco. Dice, tire el vaso, dame uno nuevo, con agua fresca, ¿verdad?
O sea que tú no, por mucho bien que haces, no puedes quitar el mal. Entonces, la culpa sigue. Entonces, cuando abren tu libro en el cielo, lo que habrá son cosas buenas y malas, pero lo que lleva la condena es el pecado. Así que si no has cumplido con todas las normas de Dios, entonces el juez dirá, culpable. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho Cristo? Y el culpable, sabemos, en el día del juicio no irá al cielo, sino al infierno, que es un sitio horroroso. Así que Cristo, como hemos dicho, toma tu libro, toma tu pecado, se viste de tu porquería y toda esa mentira, culpa, dámelo a mí. Inmoralidad sexual, culpable, dámelo a mí, vísteme con su inmoralidad sexual. Blasfemia, a mí, la misma blasfemia. Toda la culpa sobre Cristo, todo tu culpa sobre Cristo. Y sobre cada cosa escrita en tu libro, Dios en el cielo mirando a Cristo diciendo, Cristo, veo lo que hay sobre ti, el pecado de él, de ella. Culpable te declaro, culpable, 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 culpable. Y así murió. Cristo murió culpable. No porque él era culpable, sino que era tu sustituto y tomó tu culpa. Y cuando él pagó la multa de tu pecado, Dios le resucitó de la muerte. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando él fue resucitado de la muerte, obtuvo el poder de declararte a ti no culpable o inocente como si nunca hubieras pecado. O sea, si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe y pasas de un lado al otro, Él está dispuesto a mirar tu libro, mirar tu condena y decir, Jacob, así soy yo. Y has venido en arrepentimiento, así, sí, lo que tú quieras, haz con mi vida lo que quieras, aquí estoy, perdóname, yo soy tuyo, entra en mi vida, ¿verdad? Te entregas a Cristo, renuncia al pecado del mundo, Muy bien, saque el libro de Jacob, lo borra. Saque el libro de Jacob y empieza a hacer así, Página número 1, el primer día, 1961, vamos a empezar a borrar con la sangre. Borrado, todo pecado de su libro, borrado, todo pecado de su libro, como si nunca hubiera pecado, es justificación, te está justificando. Doctrina número 2, lo estás viendo en el papel, justificación. Y luego, Cristo presenta el libro ante el Padre en tu arrepentimiento, dice, el libro de Rafa. Rafa, ven aquí. ¿O tú eres Rafa? Ven aquí, Rafa. Todos los Rafas, ¿sabes? Hay 20 Rafas aquí hoy. Gracias, Rafa. Entonces, Rafa tiene su libro lleno de porquería. Está lleno de porquería, ¿no? Yo creo que ya no. Bueno, pero antes sí, ¿no? Bueno, sí. Vamos a tener que sacar la ley aquí. La respuesta es sí, mi libro está lleno de porquería. Esa es la respuesta es sí. Sí. Mi libro es una vergüenza, díselo. Mi libro es una vergüenza. Sí. Me da absoluta vergüenza mostrarte solo una página, dilo. Me da absoluta vergüenza mostrarte tan solo una página. Eso. Entonces, cuando Rafa viene a Cristo en arrepentimiento y entrega su vida por fe, la gracia de Dios empieza. Dios empieza a mostrar su favor, se inclina hacia Rafa y dice, Rafa, te voy a borrar todo el pecado en este libro. Y es más, Padre, Rafa, por fe ha recibido mi sacrificio por él. Y el Padre dice, así, muy bien. Le declaro a Rafa no culpable, inocente de haber hecho nada de los quebrantamientos de los mandamientos, no culpable, como si tuviera el libro de Jesucristo mismo.
Justificación. Gracias. Justificación. Dios te justifica de inocente, de culpable a inocente. Y la gran reforma hace 500 años, basada en la justificación por la fe. ¿Por qué la iglesia en los 1500 se dividió? Y empezamos ya con protestantes y católicos. Porque había un sector de la iglesia católica romana hace 500 años que decía, ¿cómo? ¿Cómo te penitencia? ¿Cómo que tengo que orar a los padres? ¿Cómo que tengo que pagar para recibir? ¿Cómo que hay un purgatorio? Pero es que no entiendo lo que me estás diciendo. Y Lutero se levanta y dice, y empieza, y, sí, estos, no, eso no sé cuántos habían, 99, ¿no? 49, 40, ¿cuántos? 95, ¿ves? 90, tesis de 95 puntos donde falla la doctrina de la iglesia. Decía, el ser humano, si quiere estar justificado delante de Dios, es por fe y nada más, es por fe, la gracia de Dios. Y la gran división. Y la gente murió por esa doctrina. Murió por esa doctrina. La segunda, de inocente, de culpable a inocente. Amén. ¿Estás agradecido a Cristo? Muy bien. Él te justificó y te declaró no culpable. Número 3. Muerto en tus delitos y pecados. Entonces tú eres como el hombre natural, no busca a Dios. Estamos muertos en nuestros pecados, dice la Biblia, ¿verdad? Y esa muerte produce un vacío por dentro. Y somos como zombies, ¿verdad? No buscamos a Dios, no vivimos en santidad, no leemos la Biblia, no evangelizamos, no intentamos vivir en obediencia ni en santidad a Dios. Así que Dios tiene que solucionarlo. ¿Cómo lo hace? Pues el siguiente se llama la regeneración. Y la regeneración tiene... La regeneración es la infusión de la naturaleza divina. La infusión de la naturaleza divina, o sea, el Espíritu de Dios. La infusión de la naturaleza divina que trae una vida nueva, espiritual, con un fruto correspondiente. Para ilustrarlo. Toma, Rafa, despiértate. Bien. ¿Preparado, Rafa? Bien, Rafa. ¿Qué es la regeneración? La podemos ilustrar de muchas maneras, pero a mí me gusta ilustrarlo de esta manera. Aquí tenemos una jarra de agua, bien calentita, aquí tengo una infusión. La infusión representa a Dios, el Espíritu de Dios, y esto representa nuestras vidas. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros andamos en esta vida y la gente suele ser religiosa porque hemos nacido con ya una conciencia que entiende los mandamientos y todo esto y tenemos eternidad en el corazón. Así que mucha gente va a la iglesia y visita a Dios. Oh Dios, sácame de ese apuro y te prometo que te voy a servir todos mis días. Y Dios te saca porque es lleno de amor y es misericordioso y hace llover a los justos y a los injustos y luego tú sigues viviendo tu vida. Y ahí dejas a Dios en la iglesia. Otras personas dicen, oh Dios está conmigo. Yo oro el Padre Nuestro, yo intento hacer bien a la gente, yo soy una buena persona, yo no miento, yo no robo, yo no mato. Dios está conmigo, tengo una estampita en mi bolso. ¿Verdad? Pero no es la regeneración. Cuando Cristo murió y resucitó, Él obtuvo el poder de resucitarte a ti, a dar vida a la muerte que hay en ti. ¿Y cómo lo hace? Cuando Cristo fue levantado de la muerte, de la resurrección, cuando el Espíritu de Dios entró en Cristo, en el cadáver de Cristo, después de 3 días, le resucitó de la muerte. Ese mismo Espíritu entra en ti.
Y cuando ese mismo espíritu entra en ti, la infusión de Dios, el espíritu de Dios entra en ti. Ahora vas a ver que hay una transformación con el agua. ¿Qué porcentaje del agua está siendo afectado? Toda. Cuando Dios entra en una vida, es una infusión de su espíritu en tu vida. Es el nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Así que es una infusión, es el espíritu de Dios en ti. No habéis nacido de simiente corruptible de tu papá. Habéis nacido de una simiente que el espíritu de incorruptible. La palabra de Dios, el espíritu de Dios. Así que verás que hay una transformación. Y aquí es donde hay mucha confusión en la iglesia, porque la gente piensa que si creo en Dios es suficiente. Pero los demonios creen en Dios. Y lo que Dios está esperando es una transformación, una vida transformada. Nicodemo, que como que tú oras, vas a la iglesia, enseñas, diezmas, pero si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. Así que él le dijo que tienes que nacer de nuevo y verás que cuanto más tiempo pasa la infusión dentro, más color hay. Más la gente va a notar que Cristo está en tu vida. Huele. Antes olía a excremento. Ahora tu vida huele a perfume fragante de Cristo. La fragancia de Cristo está. Ahora hay agradecimiento, ahora hay compasión, ahora hay amor, ahora hay los frutos del Espíritu, ahora hay paciencia, benignidad, bondad, hay paz. Entonces estar contigo, la gente dice, huele a Dios en este cuarto, porque estar contigo es como estar con Dios. Y si se los saboreas, también el sabor de Dios. O sea, tu vida empapada con Dios, porque el Espíritu Santo, eso es la regeneración. De muerte a vida, de tinieblas a luz. Amén. Eso se llama la regeneración, de muerte a vida. Siguiente. Sucio. Y lo explicamos. Otro Rafa. Así todos los Rafa pueden participar. Le he preparado una bata para Rafa, después de haber paseado en el parque, donde pasean los perros. Y quería hacer esa ilustración lo más viva y auténtica posible, así que agarré algo de excremento de caca de perro. Dice así. Y si no me crees, puedes venir y leerlo después. Así que vivimos nuestra vida sucias delante de Dios, sucios. Pero la cruz, lo que Cristo ha hecho por nosotros, dice en la santificación, que verás en tu hoja, ¿no? Que Dios tomó nuestro lugar, Él tomó nuestra ropa sucia, ¿verdad? Y nos santifica. ¿Qué significa? Esto significa que tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, y Cristo Jesús está en el otro lado, y Él tiene una ropa que es suya. Su ropa es un manto de justicia, su manto de santidad, su perfección. ¿Te acuerdas de la parábola de la boda? Y invitaron a todos y llegan y todos vestidos de boda, y de repente el padre de la familia entra allí y dice, oye, ¿cómo tú que has entrado aquí? Como los dominicanos, ¿no? ¿Cómo que tú has entrado así con esa ropa? No estás vestido con la ropa adecuada. ¡Átale! Mano y pie, échale fuera donde hay llanto y crujir de dientes. Oh, Jesús contando una historia de alguien que apareció en las bodas no con la ropa adecuada. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por ti y por amor? Él dijo, ven a mí y yo te cambio la ropa. Dame tu porquería. Cristo
murió en la cruz por tu porquería y dijo, ahora te voy a dar una ropa adecuada. No, la cabeza. Muy bien. Mira, ahora tu libro nuevo no tiene ni pecado ahí dentro. ¿Ves a tu libro? Y Cristo limpia tu pecado, te viste con su justicia, con su santidad, te prepara para que en el día de juicio te prepares delante del Padre sin pecado, porque el pecado te elimina del cielo. Así que por amor a ti, toma tu suciedad y... No, libre no. Bueno, también te hace libre, pero te limpia. Y no solo esto, pero tenemos aquí que él, viviendo su manera, con su suciedad, vivía como enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Como esclavo de Dios. Como bajo la ira. Algo falla con esto. El pecado ha sido perdonado. Su culpa ha sido borrado, ha sido declarado no culpable. Su muerte, pues ha resucitado de la muerte y ahora está vivo, porque el Espíritu de Dios vive en él. Ven. Abre la boca. Muy bien, ahora el Espíritu de Dios está en él. Esclavo, ahí está lo que pasa. Sigue esclavizado al pecado y al diablo. Y Cristo dijo, mira, no, yo te voy a quitar esto. Y en la cruz Cristo lo tomó y rompió el poder del diablo, de la esclavitud del pecado y del mundo, y te ha hecho libre. Esto se llama redención. O sea, suciedad a limpio, santificación, esclavo a libre, redención. Y luego, enemigo de Dios. El enemigo de Dios es esa separación que hubo entre Dios y él. ¿Y qué es lo que decía Dios a Adán y Eva? No podéis entrar. Reconciliación. Una barrera es quitada. Cristo resucita de la muerte, va de alguna manera al Edén y hace así, dame la espada, ángel. Acceso libre al árbol de la vida. Abrió el paso, abrió la vía, el camino, yo soy el camino que va al Padre. Quitó la barrera y ahora tú puedes ser no enemigo de Dios, sino amigo de Dios. Amén. Amén. Uno más. Tenemos sustitución, justificación, regeneración, santificación, redención, reconciliación. Y solo nos queda uno. Propiciación. Sigue ahí porque todavía tienes que recibir la propiciación. Porque sin la propiciación última cosa. Recta final. Última ilustración. 7 cosas que Cristo ha hecho por ti en la cruz por amor a ti. Ha quitado tu pecado. Amén. Te ha declarado inocente. Te ha dado vida.
Te ha limpiado. Te ha hecho libre. Amén. Ahora eres su amigo. Pero todavía la ira de Dios está sobre el pecado y quería hacer una cosa más por ti. Esto representa el castigo. Y cuando Cristo se subió a la cruz, cuando Dios permitió que Cristo tomara el libro de tu vida, ser castigado por tu pecado, Dios de esta manera, así puedes respirar, desvió la ira y decía: Rafa, detrás de la cruz, detrás de la cruz. Y en la cruz los relámpagos del cielo caían sobre el pecado, sobre Cristo, en sustitución, y hacía así. En el huerto de Getsemaní, Cristo estaba diciendo que pase de mí esta copa. Pero ¿qué pasa? Que la copa era de la ira de Dios, del castigo de Dios. Y Dios, no puedo dejar que pase esta copa porque es la única manera de salvar a la gente. Así que Cristo estaba bebiendo la copa de la ira de Dios, recibiendo el castigo y diciendo: Rafa, escóndete detrás de mí, yo te protejo. Y Dios desvió la ira y en vez de castigar a Rafa, castigó a Cristo. Por amor a ti. Y luego le dio, en vez de, ya puedes salir de tu escondite, le dio el libro nuevo. Le dio la copa de la vida eterna, porque la copa de la ira ya ha sido tomada por Cristo. Le dio un manto de justicia, le ha declarado inocente, y cuando se presente ante Dios, preséntate. Sí, eso. Y llama a Rafa. Y dice: Rafa. Y Rafa se presenta sin pastores, sin familiares, sin la caja roja, sin la iglesia, solito. Él y su libro. Y se presenta y dice: vamos a mirar el libro. Y empieza a mirar el libro, ni un solo pecado. Vamos a mirar, ¿dónde has conseguido esta copa? Cristo. Has contestado correctamente, menos mal. Porque esta copa pertenece a Cristo, porque yo reconozco esta copa, que esta no es del ser humano, esta copa es de... ¿Y la ropa? De Cristo también. ¿Y quién te lavó el libro? ¿Y cómo que estás vivo delante de mí, cara a cara, y nos vemos y no te mueres? ¿Quién vive dentro? Cristo. ¿Ves? Entonces Él puede presentarse ante Cristo, y en vez de recibir el castigo de Dios, se convierte en uno de los amados de Dios y ha sido perdonado. Gracias, Rafa, ya puedes. Pero no robes mi manto de justicia. Eso. Y eso se llama la propiciación. Así que con esto revisamos para ver el amor de Dios para con nosotros. Vemos aquí el mensaje de la cruz. Las 4 columnas solo estamos mirando en la solución. El problema es aquí. Consecuencia es aquí. Esta es la consecuencia. La solución, Cristo viene, toma estas 7 cosas sobre sí mismo en la cruz, nos sustituye, nos justifica, nos regenera, nos santifica, nos redime, nos reconcilia y es nuestra propiciación. Para que cuando venimos a Él, en el llamado, en arrepentimiento y en fe, y confiamos en la obra de Cristo, gratuitamente, Él nos justifica y nos perdona, nos declara inocente, nos da vida, vida en abundancia y vida eterna, nos limpia, nos hace libre, es nuestro amigo y nos presentamos ante Dios amados. Amén. 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 Amén.
Pues estas son las 7 doctrinas de la cruz. Padre, yo pido, Dios, que grabes el mensaje de la cruz sobre nuestras vidas. Amén. Y que sobre esta plataforma, Dios, podemos no solo hacer nuestros ministerios, sino, Dios, vivir nuestras vidas. Dios, que ayúdanos, Dios, tener nuestras vidas centradas en la cruz. Ayúdanos, Dios, a cuando compartimos en el evangelismo, ser centrado en la cruz. Poder de Dios para salvación. Sigue, Dios, abriendo nuestra mente, nuestros corazones a ver esto más y más. En el nombre de Jesús. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. Amén. Muy bien, antes de tomar un descanso, preguntas sobre las 7 doctrinas de la cruz, el mensaje de la cruz. Preguntas. Algo que no quedó claro.